Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a realizar un webinar en alianza de AXA con Schneider Electric. Y bueno, lo primero que les estamos mostrando aquí en la pantalla es una promoción que hemos traído con mucho cariño para ustedes. Se trata de un 5% de descuento en toda la línea Dexon. Lo único que tienen que hacer para acceder a este descuento es registrarse en la página de AXA. Bueno, tienen que ingresar a la página de AXA. Muy importante, esta promoción está vigente entre el día de hoy y mañana, es decir, entre el 15 y 16 de octubre. Solamente válido para estos 2 días, ¿correcto? En realidad no hay un monto mínimo ni hay un monto máximo tampoco. Bueno, solamente puede ser que haya problemas si es que agotar stock, que es en realidad un poco difícil. Son las únicas condiciones, perdón, que tienen que hacer. Recuerden ingresar a la página de AXA, registrarse y comprando productos Dexon van a acceder a este 5% de descuento. ¿Correcto? Esa es la promoción que le estamos trayendo para el día de hoy. Bien, me presento, mi nombre es Raúl Barrantes, yo soy capacitador en Schneider Electric. Aquí tienen mi correo y mi número de contacto por si es que les quedará alguna duda sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Cualquier consulta sobre las canaletas Dexon, sobre normativas, accesorios, características del producto, me pueden hacer llegar un correo o de preferencia enviar un WhatsApp también, ¿verdad? Yo gustoso les voy a responder todas sus dudas o consultas que puedan tener. Antes de iniciar con el tema del día de hoy que trata de las canaletas Dexon, les voy a hablar un poquito sobre Schneider Electric. ¿Quién es Schneider Electric? Bueno, en realidad Dexon, el producto Dexon pertenece a la marca Schneider Electric. Schneider Electric es una compañía que actualmente tiene presencia en más de 100 países, ¿correcto? Estamos viendo, para ser exactos, aquí en la presentación nos dice más de 180 países. Tenemos también al mismo tiempo más de 180 años en el mercado. Bueno, en realidad aquí en el Perú tenemos 21 años, para ser exactos, pero a nivel mundial ya tenemos presencia más de 180 años, ¿correcto? Somos líderes de la transformación digital en cuanto a la gestión eficiente de la energía y todo lo que es automatización. Nosotros estamos presentes en la parte residencial, comercial, como en la parte industrial también. Entonces, eso es un poquito de Schneider. Ojo que también tenemos más de 200 plantas propias alrededor de todo el mundo. Y tenemos productos que pueden venir no necesariamente de Francia, porque para los que tienen la duda, ¿no? De qué procedencia es la marca Schneider, ¿de dónde proviene? Esta es una marca francesa en realidad, pero contamos con más de 200 plantas propias a nivel mundial, ¿correcto? Tenemos plantas aquí en América, en Europa, en Asia, inclusive en África, ¿correcto? Entonces, eso es un poquito de qué trata la marca Schneider Electric. Recuerden que somos líderes en automatización y gestión eficiente de la energía. Entonces, dentro de todo este portafolio que está manejando Schneider Electric, la oferta que nosotros vamos a tocar el día de hoy trata sobre lo que son canaletas, ¿correcto? Vamos a hablar de Dexon, todo lo que son canalizaciones. El nombre del producto, Dexon. Y antes de comenzar, les voy a compartir un video para que puedan conocer de qué trata Dexon, ¿correcto? Somos Schneider Electric, especialista mundial en gestión de energía. Con la más amplia oferta de soluciones en administración de energía, Schneider Electric hace que la energía sea segura, confiable, eficiente, productiva y sostenible. Dexon es Schneider Electric, la mejor solución en sistemas de canalización, sujeción e identificación de cables.
Nuestros productos ofrecen funcionalidad y acabados que hacen de sus espacios un mejor lugar para habitar y trabajar con toda la creatividad Perdónenme, lo pausé. que usted y sus proyectos requieren. Trabajamos para responder a las necesidades de nuestros clientes, adaptando nuestros productos a las últimas tendencias del mercado, gracias a la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Hemos establecido procesos con tecnología que protegen el medio ambiente y cumplen con los más altos estándares internacionales de calidad en producción, extrusión, inyección, innovación y desarrollo. Contamos con una red de distribuidores a su servicio para llegar donde usted se encuentre. Asegúrese que su próximo proyecto sea fácil de instalar y libre de riesgos. Portafolio. Las canaletas Dexter permiten organizar cableado eléctrico y cableado estructurado de forma segura y eficiente. Las canaletas lisas Dexter son únicas y es fácil identificarlas. 1. Cinta doble faz contramarcada de alta adherencia. 2. Retenedor de cables único en el mercado. 3. Cierre hermético. 4. Película de protección. Haga su instalación más segura y estética con la gama de accesorios Dexter para hacer las derivaciones y otras adaptaciones. Dentro de nuestro portafolio podrá encontrar canaletas de piso con alto grado de impenetrabilidad para tráfico pesado, precaviados y canaletas reguladas y organizadoras de cables que se adaptan a cualquier red de datos o tablero de control remoto. Cajas de sobrecubierta Dexter son cajas de superficie para instalar dispositivos, tomas, interruptores y puntos de datos. Tenemos una gran variedad. Elija la que mejor se adapte a su proyecto en altura, tamaño y uso. Las cajas de derivación Dexter son ideales para alojar y proteger todo tipo de dispositivos. Complementos de efecto en áreas de automatización y control industrial. Sistemas de sujeción. Los amarres Dexter son fabricados 100% en nylon genuino, de gran velocidad y retardantes de llama, que aseguran la más alta resistencia con variedad de tamaños y colores. Los espirales Dexter son la forma económica de sujetar cables con excelente flexibilidad en cualquier dirección, fabricados en tamaños de 2, 5, 10 y 50 metros, con variedad de espesores para adaptarse a la cantidad de cables requeridos. Sistema de identificación de cables Dexter. Nuestros sistemas permiten identificar diferentes tipos de cables de acuerdo a su uso y aplicación. Dexter es la mejor solución en sistemas de canalización, sujeción e identificación. Soluciones que van desde la conducción y protección hasta la identificación de los cables. La seguridad y confiabilidad de nuestros productos son lo más importante. Por eso los productos Dexter participan en procesos industriales productivos con garantía de eficiencia. Con la multiplicidad de usos de los productos Dexter, hacemos su vida más fácil, alojando sus espacios de lugar para hablar con toda la conectividad que ustedes y su familia necesitan. Funcionalidad y acabados más estéticos y seguros. Los productos Dexter son el complemento ideal para sus grandes y pequeños proyectos. Busca su distribuidor más cercano por productos Dexter de Schneider Electric. Bien, ahí en el video prácticamente se resume todo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Conmigo vamos a ver al detalle cuáles son las características de estas canaletas. En realidad son unas canaletas que nos ofrecen una garantía de satisfacción total, justamente por todos los beneficios y características que poseen. Aquí vamos a analizar algo muy interesante, algo muy curioso, este dato. Se sabe que hoy en día, todo lo que son edificios comerciales, como también son residencias, es decir, casas, viviendas, pero en particular, en especial, los edificios comerciales están realizando remodelaciones constantemente. Alrededor de 5 veces al año están realizando remodelaciones.
¿correcto? Entonces, la solución de las canaletas va a ser una solución fiable a la hora de hacer estas remodelaciones, puesto que implica menos tiempo y menos costos también, ya que tenemos que modificar las instalaciones eléctricas. Entonces, imagínate, si es que vamos a trabajarlo todo con tubería que va a ir empotrada, tendríamos que estar destruyendo, es decir, picando las paredes y nuevamente resanándolas. Esto obviamente implica mayor tiempo, por los tiempos en que pues hay que realizar el proceso de picar la pared, volver a enterrar las tuberías, resanar esos huecos y volverle a dar el acabado a la pintura. Entonces implica mayor tiempo y a su vez mayores costos. Entonces, una alternativa para evitarnos estos costos y este tiempo es recurrir a la instalación de canaletas, que son súper fáciles de instalar, puesto que la mayoría de estas cuentan con adhesivo. En el caso de que yo no quiera trabajar con adhesivo, también lo puedo hacer con tornillos y tarugos, por ejemplo, las puedo fijar de esta forma, que también es un procedimiento súper sencillo, ¿correcto? Simplemente implica hacer una pequeña perforación en la pared con un taladro y colocar el tarugo. En realidad no es algo que te tome mayor tiempo. Sí, de repente vas a tardar un poquito más que si lo comparamos con una canaleta adhesiva, por ejemplo, que es la que tendríamos que pegar. En este caso, una canaleta que la vamos a fijar con tornillos y tarugos nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero aún así vamos a ver unas diferencias notables si es que lo comparamos con nuevamente destruir la edificación y volverla a resanar, ¿correcto? Entonces, es una buena alternativa a la aplicación de estos productos. ¿Dónde aplicamos este tipo de productos? Bueno, los podemos aplicar en todo lo que son hoteles, edificios, residencias, colegios, entre otros, en realidad. Esta canaleta ha sido diseñada para ser instalada tanto en instalaciones interiores, es decir, internas, como también pueden estar instaladas a la intemperie. ¿Correcto? No hay ningún problema si es que yo quisiera realizar la fijación de este producto a la intemperie. Va a haber una diferencia en cuanto al tiempo de la vida útil, es decir, depende de las condiciones, ¿no? Del clima, para saber cuánto va a ser el tiempo de vida útil de este producto. Si yo, por ejemplo, instalara la canaleta de forma interna, que es lo más común que instalemos dentro, digamos, de una vivienda, de un recinto, bajo un techo, este producto, está estipulado que el tiempo de vida útil de la canaleta va a ser de 20 años, ¿correcto? Este producto de aquí ha pasado diversas pruebas y se ha comprobado que cuenta con una vida útil de hasta 20 años en instalaciones interiores. Ahora, si yo quisiera aplicar la canaleta a la intemperie, por ejemplo, ¿en qué casos utilizamos la canaleta a la intemperie? Puede ser en el caso de una instalación de CCTV, por ejemplo, circuito cerrado de TV, es decir, cámaras de seguridad. Yo voy a tener que proteger estos cables, estos conductores de las cámaras de seguridad que van a estar a la intemperie, van a estar afuera en la calle en muchos casos. Entonces, perfectamente yo voy a poder trabajar con esta canaleta, pero el tiempo de vida útil se reduce a la mitad, es decir, al 50%. Si el producto de manera interna me está durando 20 años, ahora si yo lo instalo a la intemperie me estará durando únicamente 10 años, ¿correcto? Pero para el costo que implica, es decir, la inversión que implica la canaleta, 10 años en realidad es un tiempo prudente, se podría decir que estamos pagando por algo justo, ¿no? Digamos que la relación de costo-beneficio van de la mano. ¿Correcto? Entonces ya sabemos, instalaciones de forma interior, el producto nos va a durar hasta 20 años. Y si instalamos el producto a la intemperie, cuenta con una duración de 10 años. Si esto lo comparamos con otras marcas en el mercado, vamos a ver que hay una notable diferencia, puesto que muchas marcas, cuando nosotros las instalamos a la intemperie, al cabo de unas semanas o un par de meses, ya se está desprendiendo el producto. ¿Correcto? Es decir, nosotros pegamos, por ejemplo, la canaleta en una pared externa afuera y por las mismas condiciones del clima, que pueden ser calor, como puede ser humedad, es decir, la lluvia, todos esos factores del clima hacen de que el adhesivo muchas veces se termine desprendiendo. En el caso de las canaletas Dexon, por ejemplo, estos de aquí han sido fabricados con una cinta doble faz o una cinta doble contacto que posee una esponja
que no absorbe agua, no chupa humedad, cosa que no vemos en todas las cintas doble faz o de doble contacto. Muchas de estas cintas doble faz, ¿qué es lo que sucede? Que cuando le ingresa un poquito de agua, esa esponja comienza a chupar esa humedad. Y por lo tanto la canaleta en el corto plazo se termina desprendiendo. En el caso de los productos Dexon, todo esto aquí ha sido pensado de tal forma que el producto pueda cumplir o satisfacer las instalaciones tanto interiores como exteriores. Otra característica del producto es que no son conductivas, es decir, es un producto dieléctrico. Si es que yo, por ejemplo, en la parte interna de la canaleta, aquí, tuviera un conductor con una falla de aislamiento, es decir, un cable por ahí que se peló y está energizado y hace contacto con la canaleta. Si es que el producto obviamente está tapado, se encuentra con su tapita, y una persona tiene contacto, no va a recibir ningún tipo de descarga eléctrica, puesto que el material de la canaleta no es conductivo. Es un producto dieléctrico, ¿correcto? Entonces, ha pasado también por estas pruebas y se ha comprobado que la canaleta no es conductiva. Tiene una estructura de alta resistencia apropiada para colegios, hospitales, universidades, fábricas y para el hogar, ¿no? Que ya lo había mencionado. Son una completa solución para distribuir y proteger todo tipo de cables. Estas canaletas nos pueden proteger desde cables eléctricos hasta cables de red, todo lo que son datos, voz, entre otros. Y ni qué decir de la estética. En realidad se ha pensado en todo este tema de la estética, porque hoy en día en toda instalación lo que se busca justamente es cuidar la estética, ¿no? ¿De qué me sirve a mí tener una sala, por ejemplo, bien decorada, muy bonita, cuando voy a instalar una canaleta que de repente no se acomoda a la estética del ambiente donde yo quiero instalar esa canaleta? ¿Correcto? Entonces nosotros hemos pensado en un diseño que no sobresale demasiado de la pared, a menos que así se requiera. Por lo general, cuando se trabaja con una canaleta que sobresale mucho del nivel de la pared, vemos que este tipo de instalaciones se da más en oficinas comerciales o en la parte de universidades, colegios, ¿no? En donde de repente no es tan preocupante el tema de la estética. Sin embargo, para las instalaciones residenciales, por lo general se compran las canaletas que tienen esta altura, ¿correcto? Es decir, no son muy toscas y podemos ver que los cantos son boleados, no tenemos estos cantos toscos que son todos puntiagudos ni lisos. Entonces la estética de la canaleta va a ser impecable en todo momento y se acomoda a todo tipo de instalación. Dentro de las ventajas, ya vimos que es un producto seguro justamente porque no es dieléctrico, es decir, no permite que la persona que manipula la canaleta pueda recibir una descarga por cualquier falla de aislamiento en los conductores. Es la única marca que en realidad posee accesorios para todos los tamaños o para todas las referencias. Nosotros tenemos canaletas que vienen desde 10x10 hasta 100x45 y todas estas referencias cuentan con sus accesorios. Más adelante vamos a ver de qué accesorios estoy hablando. Más normas. En realidad nosotros también nos caracterizamos por ser un producto que tiene diverso o gran número de normas y certificaciones. El día de hoy, en realidad, para ser sincero, no vamos a hablar de normas ni de certificaciones. Nosotros vamos a tener una futura capacitación la semana que viene, que vendría a ser como una segunda parte de esta capacitación. El día de hoy solamente vamos a ver características y funciones del producto. Sin embargo, en el siguiente webinar que viene vamos a hablar de las certificaciones y de los métodos de instalación en cuanto a las canaletas, ¿correcto? Pero para que vayan teniendo una idea, o les voy adelantando, mejor dicho, somos un producto que cuenta con más normas en comparación a otras marcas en el mercado. Nos ofrece este producto una garantía de satisfacción total, justamente por las características que hemos visto, ¿no? Y tenemos muchas más por ver todavía, las vamos a ver a lo largo de este webinar. Nos ofrece un suministro inmediato y continuo en todo momento. Contamos también con asistencia comercial si es que alguien por ahí tiene alguna duda sobre el producto. Y algo muy importante también va a ser que este es un producto que protege al medio ambiente.
Aquí yo les voy a dar un dato muy importante. Todos los productos de Schneider Electric son productos amigables con el medio ambiente. Todos, absolutamente todos, están contando con la certificación de Green Premium. Esto quiere decir que el producto no cuenta con metales pesados o los elementos más tóxicos para el medio ambiente, como es el caso del mercurio, el plomo, el cadmio, entre otros. Estos productos están fabricados con materiales que, digamos, no generan mucha emisión de CO2 en caso de que los combustionemos. Es decir, en caso de que tú lo quemes, este producto de aquí no emite gases tóxicos que son dañinos para el medio ambiente, ¿correcto? Esto no solamente se da en las canaletas, sino en todos los productos de Schneider Electric. Aquí abajo vamos a ver una franja con más características. Nos dice que es un producto flexible justamente por la rapidez a la hora de la instalación, ya que muchas de estas canaletas son adhesivas, ¿no? Lo único que tengo que hacer es retirar la banda adhesiva y fijar el producto con presión, nada más. De esta forma nos estamos ahorrando mucho tiempo porque no vas a recurrir a ningún tipo de herramienta. De repente, si es que vas a fijar la canaleta con tornillos y tarugos, lo único que necesitas es un taladro que no te va a tomar mucho tiempo tampoco. Es un producto de calidad, justamente por las certificaciones que posee. Es un producto que es resistente a los aceites y a muchos agentes químicos. Ojo aquí, porque hay productos que son plásticos y a la hora que les cae, por ejemplo, grasa o algún tipo de químico, de repente cuando estamos limpiando utilizamos un químico por ahí, muchas veces estos químicos terminan dañando los productos plásticos. En el caso de las canaletas de Exxon, estos han sido diseñados de tal forma que son resistentes a la corrosión. Pueden tolerar líquidos o cualquier agente químico que pueda caer encima del producto. Es un producto que está contando con un grado IK y a su vez con un grado IP. Por eso estamos viendo aquí un martillito. ¿Qué significa el martillo? Significa el grado de robustez del producto ante posibles golpes o impactos. Es decir, si por ahí le cae un golpe a la canaleta o si se me cae al suelo, ¿qué tanto puede resistir el producto? Vamos a ver más adelante cuánto es el grado IK, ¿correcto? Pero estamos hablando, ya les voy adelantando, que es un grado IK elevado. Estamos viendo aquí que tiene protección ante la humedad y protección contra los rayos solares. Eso tiene que ver con lo que les comenté en un inicio, que la canaleta tranquilamente tú la podías instalar a la intemperie, ¿correcto? Tolera estos climas, tanto húmedos como la emisión de los rayos UV. Otro dato importante es que es un producto autoextinguible. ¿Qué quiere decir? Este producto de aquí no aporta a la propagación del fuego. Es decir, en caso de que el fuego se origine en la canaleta, aquí en el producto, de repente por una falla de aislamiento en los conductores, un cortocircuito, qué sé yo, podría ser que la canaleta se prenda. Pero ¿qué sucede con el material de la canaleta? Al ser autoextinguible, no permite que esa llama incremente su volumen y termine, digamos, perjudicando otras partes de la instalación, es decir, que propague el incendio, sino que el material automáticamente se comienza a contraer. Se contrae de tal forma que comienza a extinguir la llama por sí sola. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, prendemos un plástico convencional? Lo que sucede es de que automáticamente ese producto se quema en un corto tiempo y notamos que el volumen de la llama incrementa, ¿no? Y esto puede prender otras cosas que se encuentren cerca al producto. En el caso de la canaleta es un producto autoextinguible y vamos a ver qué tan autoextinguible es en la siguiente charla que tengamos cuando vamos a hablar de las normas y certificaciones, porque que el producto sea autoextinguible no es solamente porque yo lo estoy diciendo o porque de repente así lo dice Schneider, sino que todos estos productos han sido sometidos a pruebas en laboratorio y no por cualquier laboratorio. Vamos a hablar de laboratorios muy importantes que son reconocidos a nivel mundial, ¿correcto? Que han certificado este producto como muy seguro al ser un producto que no es autoextinguible. Y bueno, finalmente estamos viendo aquí dos datos adicionales. Nos dice que es un producto inmune a los roedores y a su vez inmune a los insectos. Es decir, el producto se ha fabricado de tal forma que se ha preocupado hasta en el más mínimo detalle, como por ejemplo el detalle de los insectos y los roedores. ¿Qué significa esto? Bueno, para el caso de los roedores, esta canaleta tiene un aditivo
que justamente no lo hace agradable para los roedores. Sabemos que si por ahí se mete un roedor a nuestras casas y no encuentra ningún alimento, qué es lo que comienza a hacer el roedor? Se comienza a comer los plásticos, ¿no? Lo que son cables, mangueras, todo lo que encuentre a su paso. Entonces, en el caso de la canaleta, aunque digamos suene gracioso, suene curioso, esto de aquí tiene un aditivo que no lo hace agradable para los roedores. Es decir, si es que el roedor simplemente con olerlo, ni siquiera lo va a morder, automáticamente digamos que no le va a tomar importancia. ¿Correcto? Entonces es inmune a los roedores y nos dice también que es un producto inmune a los insectos, ya que cuenta con un grado IP. Cuando escuchamos del grado IP, significa qué tan hermético es el producto. Este aquí cuenta con un IP tal que no permite el ingreso de insectos y esta hermeticidad se complementa más aún cuando nosotros recurrimos a los accesorios disponibles. Tenemos tapas finales, tenemos uniones que van a conseguir que el producto se vuelva aún más hermético. Y ustedes saben que por ahí las arañitas, las cucarachitas que siempre se meten a nuestras casas, cuando encuentran una ranura, un espacio oscuro, comienzan ahí a hacer sus nidos, ¿correcto? Entonces, esta canaleta es tan hermética que justamente no permite el ingreso de ningún tipo de insecto. Entonces, estamos viendo en realidad que este es un producto que nos ofrece muchas cosas. Aquí yo voy a mencionar unas certificaciones que no las voy a tocar al detalle, esto como les estaba comentando lo vamos a ver en el siguiente webinar, pero para que vayan viendo, ¿no? A qué certificaciones me estoy refiriendo, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la norma Irán, o certificación, perdón, Irán, tenemos la certificación de la República Argentina también, que estas son, es una certificación en realidad muy reconocida a nivel Latinoamérica, ¿correcto? Y a su vez estamos contando con la certificación UL y la certificación UR, que es otro laboratorio que se encarga de realizar pruebas a diferentes productos, no solamente a las canaletas, sino también a los cables, por ejemplo. Es un laboratorio muy reconocido. Se podría decir que cualquier producto que tenga o cuente con esta certificación es apto para ser comercializado a nivel mundial. Si de repente yo no cuento con esta certificación, lo más probable es que mi producto cuente con unas restricciones para ser comercializado en algunos países. En especial estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. ¿Correcto? Este laboratorio es un laboratorio americano, la sede se encuentra en Estados Unidos y este realiza diversas pruebas, ¿no? Como resistencia a los impactos, qué tan hermético es el producto, qué tan inflamable va a ser y le da una clasificación, ¿no? Todo eso lo vamos a ver al detalle en el siguiente webinar. Estamos cumpliendo también con la normativa internacional que es la IEC, estamos hablando de la 61084-1, también tenemos la -2. Y bueno, en realidad contamos con más certificaciones, pero aquí solamente estoy mencionando las más importantes, las más relevantes, se podría decir, ¿no? Contamos con la certificación ISO 9001 también, que es una certificación que garantiza que los procesos de calidad se respetan desde el proceso de fabricación en planta hasta la distribución final del producto. ¿Correcto? Entonces es un producto que está contando con infinidad de certificaciones. Aquí vamos a ver las referencias que tenemos disponibles. En realidad existen más, pero estas son las más comerciales, las que tienen más rotación, se podría decir. Tenemos canaletas que van desde 10x10 hasta 100x45. Estas canaletas son ideales para ser utilizadas en cableados de datos, voz, video, audio y cámaras de seguridad. Ya vimos que eran canaletas estéticas, son durables, son muy funcionales y algo muy importante es que están cumpliendo con todos los requerimientos para las normas de cable UTP y fibra óptica. Esto es muy importante, ¿eh? Por ejemplo, si yo quiero realizar el cableado de estos cables, UTP, fibra óptica, todo lo que son redes, el producto debería contar con una certificación o con requisitos mínimos que especifica la norma. Aquí me estoy refiriendo a la norma ANSI EIA 569A, por ejemplo, y tenemos la ANSI EIA 568B, que vamos a verlo en el siguiente webinar. Más características.
Hasta el momento vamos viendo de que este producto cuenta con gran número de características que no se acaban, ¿no? Muchos dicen, oye, pero una canaleta simplemente es un pedazo de plástico que nosotros pegamos en la pared y sirve para albergar conductores, ¿no? Sin embargo, podemos observar que este es un producto que está contando con infinidad de características que son de mucha utilidad y lo hacen un producto muy seguro, ¿no? Estamos viendo que nos dice, lo primero, tapa con enganche de seguridad. Se está refiriendo a esta tapita de acá. ¿Qué es lo que sucede en muchos casos? En otras marcas de canaleta, las tapas no son muy seguras, no se enganchan con facilidad. Es decir, cuando tú tienes el producto en esta posición, en horizontal, la tapa de la canaleta de otras marcas se mantiene en su posición. Pero, ¿qué sucede cuando tú cambias el sentido, es decir, la posición de la canaleta? De posición horizontal paras la canaleta a posición vertical. Muchas de estas tapas se terminan resbalando. Me ha pasado a mí, ¿eh? He colocado una canaleta en esta posición y automáticamente la tapa se resbala. En el caso de las canaletas de Exxon podemos observar que las tapas tienen un enganche seguro, o sea, la posición con la que yo trabaje, tanto horizontal como vertical, la tapa se mantiene siempre en la misma posición. Ahora, ojo, esto no quiere decir de que por el hecho que la tapa se enganche de forma segura, sea una tapa difícil de retirar, cosa que sí sucede con otras marcas en el mercado. Suele pasar que a la hora de retirar la tapa, muchas veces no se puede, es difícil, ¿no? Yo quiero sacar la tapa y esa tapa está muy adherida, tengo que recurrir a alguna herramienta como un desarmador, por ejemplo, para poder retirar esa tapa. Y resulta que por el forcejeo, la manipulación que yo estoy realizando, muchas veces saco la tapa, pero se termina rompiendo. ¿Correcto? En el caso de las canaletas de Exxon no pasa eso. Mira que yo voy a sacar la tapa con mucha facilidad. Haz la prueba. Eh, Compara una canaleta de Exxon con otra marca en el mercado y vas a notar esta diferencia a la hora de querer retirar y colocar la tapa. En otras marcas es muy difícil y muchas veces se termina rompiendo o de repente la tapa es demasiado flexible. Miren, en el caso de esta canaleta es un poco difícil doblarla, ¿no? En otras marcas parece como si fuera un papel, son muy livianas en realidad, cosa que no pasa con este producto Exxon. Nos dice que tiene esquinas y superficies suaves, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? No sé si se puede ver ahí el detalle de que los cantos de la canaleta son boleados, no son estos cantos lisos en forma rectangular, se podría decir, ¿no? Puntiagudos, que muchas veces terminan generando accidentes a las personas que están manipulando las canaletas y estas tienen cantos filudos, de repente una mala manipulación puede terminar produciendo un corte. En este caso la canaleta va a ser muy segura. Nos dice que es un producto que puede almacenar gran capacidad en su interior. Esto de aquí siempre y cuando obviamente se respete la medida de canaleta o se dimensione bien el número de canaleta que yo tengo que utilizar, dependiendo también de la cantidad y números de cables para mi instalación. Ahora nos dice con retenedor de cables. ¿Para qué sirve el retenedor de cables? Vamos a verlo aquí más adelante en esta imagen. Aquí, por ejemplo, miren, en la parte inferior derecha nos dice, sostiene los cables para trabajo sobre el techo. Aquí estamos viendo que el producto posee como unas siliconas o una especie de gomas que se llama retenedor de cables. No está en todas las referencias, pero sí en la mayoría. Por ejemplo, la que yo tengo aquí no tiene ese retenedor de cables, pero el retenedor de cables son unas gomas, así como unas siliconas transparentes que están aquí. ¿Y para qué me sirve ese retenedor de cables? Justamente para evitar que la canaleta se pueda salir al momento de la instalación. Ustedes saben que los cables son muy escurridizos y si es que yo estuviera haciendo una instalación sin la ayuda de otra persona, es decir, estoy instalando solo, si es que comienzo a introducir el cable aquí en un punto, mientras voy avanzando, de repente ya estoy aquí por finalizar y puedo observar que en el inicio el cable ya se salió del interior de la canaleta. ¿Correcto? Entonces, esto es algo muy incómodo, muy molesto para el instalador si es que trabaja solo. Entonces, este retenedor de cables me facilita mucho ese trabajo. Yo lo único que voy a hacer es introducir el cable y el retenedor de cables va a hacer su trabajo. Va a impedir que los cables se puedan salir.
Esto, por ejemplo, va a ser mucho más beneficioso si es que yo voy a hacer una instalación en techo. Imagínate, ¿no? De repente voy a cablear un socket que va a ir con canaletas. Obviamente, por la gravedad, el cable tiende a caer por el peso. Y si no cuentas con la ayuda de otra persona, definitivamente que ese cable se va a estar saliendo. Gracias al retenedor de cables, nosotros con toda la tranquilidad del mundo vamos a poder insertar ese cable y no se va a salir por ningún motivo, ¿correcto? Somos la única marca en el mercado que cuenta con este retenedor de cables. ¿Qué más tenemos? Poseemos, o el producto tiene, una película de protección o un film protector, que lo estamos viendo aquí en la parte inferior izquierda. ¿Para qué sirve este film protector? En realidad tiene dos funciones. La primera va a ser conservar las propiedades del producto cuando éste se encuentra en almacén. Ustedes saben que en los almacenes o muchas veces cuando el producto está en el punto de venta, es decir, está exhibido, está sometido, está expuesto al polvo, a la manipulación. Y al ser un producto blanco, sabemos que el blanco se ensucia con mucha facilidad, ¿no? Hay personas que van a comprar y dicen, a ver, quiero ver esa canaleta, ¿no? Y la manipulan. Muchas veces esa canaleta se ensucia. O producto del polvo, ¿no? Que puede ingresar del ambiente, se termina el polvo pegando con facilidad en los productos de color blanco. Entonces, esta película protectora me va a servir para justamente conservar las características del producto, ¿correcto? No se va a ensuciar ni le va a pasar otra cosa. Ese es el primer punto. El segundo punto es algo en realidad muy parecido, pero va a ser de mucha utilidad para el instalador, puesto que como este producto, muchos de ellos son adhesivos, o igual, ¿no? Si es que yo no voy a trabajar con el adhesivo y voy a colocar tornillos y tarugos, siempre voy a tener que hacer presión. Es decir, tengo mi pared y coloco la canaleta. Entonces tengo que realizar presión para poder pegar el producto, ¿correcto? Ya sea con el adhesivo o así sea con tornillos y tarugos, tengo que realizar una presión. Entonces es imposible que un instalador pueda terminar el trabajo con las manos completamente limpias. Sabemos los instaladores que siempre nos vamos a ensuciar las manos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces ensuciamos las canaletas a la hora de realizar la presión. Entonces, cuando terminamos de fijar todas estas canaletas, tenemos que comenzar a limpiar el producto porque si no, obviamente el cliente no va a querer pagarnos completo, ¿no? ¿Cómo le vas a entregar un trabajo sucio? Entonces, esta cinta o esta película protectora que tiene el producto justamente me facilita esa chamba de estarme preocupando yo porque si se va a ensuciar o no la canaleta y que una vez que termine la tengo que limpiar. Lo único que hago cuando ya están todas las canaletas pegadas en la pared va a ser retirar esta película protectora, ¿correcto? Que es algo que no tienen todas las... En realidad esta es la única marca que posee esta película protectora, ¿correcto? Yo aquí estoy desprendiendo justamente esa película protectora que muchas veces ni siquiera la notamos porque parece que estuviéramos ante el producto sin ninguna película protectora. Entonces, esto de aquí se retira de tal forma que me va a dejar un producto completamente limpio. Toda la suciedad se queda aquí, en la película protectora, ¿correcto? Entonces, es otra ventaja. Tenemos también canaletas con división. Por ejemplo, cuando queremos instalar cables eléctricos con cables de datos, se recomienda separar estos dos conductores. Eso lo vamos a explicar en el siguiente webinar, el por qué, ¿no? ¿Por qué no debemos combinar cables eléctricos con cables de datos? En cuanto al adhesivo, bueno, ya lo comenté, es un adhesivo de alta adherencia, es una película de esponja, de doble celda en realidad, y esta cinta doble faz es apta para ser pegadas en superficies de madera, vidrios, cerámicas, porcelanatos y paredes acabadas. En cualquiera de estas superficies yo voy a poder pegar esta cinta doble faz. Recuerden que al finalizar el webinar se les va a compartir un link para que ustedes puedan realizar un test, porque este webinar es con certificación, ¿correcto? Hay que responder bien este test para poder obtener el certificado. Entonces aquí, bueno, ya les estoy soplando una de las preguntas. ¿En qué superficie se puede adherir bien esta cinta doble contacto o cinta doble faz? Se adhiere perfectamente en madera, en metal, en lo que es cerámicas, porcelanatos y paredes acabadas. La única superficie donde yo no recomiendo
o como fabricante nosotros no recomendamos pegar la canaleta, es en una superficie de cemento que no tenga ningún acabado. Por ejemplo, una pared arrajeada que no tiene ninguna base, no tiene ninguna pintura de por medio. ¿Qué es lo que pasa si yo pego ahí la canaleta? Mira, tengo aquí el pegamento, pero si lo pego sobre esa superficie de cemento, nosotros, cuando hemos estado frente a una pared tarrajeada y realizamos un pequeño rascado, vemos que se desprende la arenilla, ¿verdad? De ese tarrajeo. Entonces, pasa exactamente lo mismo aquí en el pegamento. Se pega la arenilla y la canaleta en el corto plazo se termina cayendo, se desprende. Tampoco es recomendada para ser pegada sobre ladrillos, por ejemplo. No agarra, pero en las otras superficies que mencioné sí agarra con perfección. Tenemos también estos accesorios que están disponibles en todas las referencias. Desde la canaleta de 10x10 hasta la canaleta de 100x45, todos van a contar con el ángulo interno, tenemos el ángulo externo, ángulo plano, derivación en T, unión, tapa final, separadores de cables y los retenedores de cables en el caso de que de repente el producto no trajera el retenedor por defecto. Por lo general, este retenedor de accesorios se utiliza para las canaletas más anchas, como la 100x45, por ejemplo, en el caso de que sean necesarias. Aquí tengo un esquema para demostrar, ¿no?, en qué casos nosotros recurrimos a estos accesorios, ¿no? O sea, en qué circunstancias yo necesito aplicar el accesorio. Por ejemplo, tenemos el ángulo plano, que lo que ofrece es cambiar el sentido de la orientación o del recorrido de las canaletas, ¿no? Cambia el sentido de posición vertical a posición horizontal, es decir, ofrece un ángulo de 90 grados. Para eso voy a recurrir a los ángulos planos. Ahora, si yo quisiera hacer una distribución hacia un ramal o de repente llevar corriente a un punto de toma corriente, un punto de interruptor, puedo utilizar estas derivaciones en T, ¿correcto? Me sirven para hacer una derivación hacia otro punto de la instalación o hacia otro punto del recorrido de la matriz principal de canaletas. Tengo los ángulos externos y a su vez tengo los ángulos internos que me van a servir para pasar por esos desniveles que hay entre paredes o mejor dicho columnas. Voy a utilizar tanto el ángulo externo como el ángulo interno. Tenemos por aquí la unión que me sirve para cubrir esas imperfecciones que me quedan entre las juntas de dos canaletas. De repente terminó aquí mi canaleta. Recuerden que las canaletas todas tienen 2 metros de largo. Si es que de repente yo voy a empalmar dos canaletas porque necesito mantener el recorrido, me va a quedar aquí una ranura entre las juntas, ¿no? Por esa ranura justamente podrían ingresar insectos o de repente agua, polvo. Como yo maquillo esa imperfección y al mismo tiempo vuelvo hermética la instalación utilizando estas uniones, ¿correcto? Esas uniones me sirven para tapar las juntas entre dos canaletas. Y finalmente tenemos aquí la tapa final que me sirve para colocarla en el último punto del recorrido del producto, es decir, de la canaleta. Si es que a futuro yo quisiera de repente seguir creciendo en la instalación eléctrica, voy a sacar por aquí más puntos a futuro, puedo colocar esta tapa final para justamente evitar que ingrese polvo, humedad o cualquier tipo de agente. Estos accesorios de aquí están fabricados en ABS. La canaleta, lo comenté en un comienzo, creo que me obvié esa parte. La canaleta, por si acaso, está fabricada en PVC rígido autoextinguible, ¿correcto? Existe el PVC flexible también, autoextinguible. El PVC flexible, por ejemplo, se utiliza para la fabricación de cintillos o de los espirales, conocidos como las colitas de chancho. La canaleta de Exxon está fabricada en PVC rígido autoextinguible, ¿correcto? Es un PVC duro, no es flexible, pero no es combustible, es un producto autoextinguible. En el caso de los accesorios son de ABS. El ABS, bueno, es una combinación de 3 elementos derivados del PVC también que le dan 3 características particulares al producto. Lo hace resistente a la corrosión, resistente a altas temperaturas y le da resistencia ante los impactos. Son accesorios duros que no se rompen con facilidad.
Aquí les presento una tablita que les va a ser de mucha utilidad. Yo les recomendaría que si pueden tomar un pantallazo a esto, lo hagan, porque hay muchas personas que se complican a la hora de dimensionar el espacio de la canaleta en una instalación. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar una canaleta en donde necesito pasar 5 cables del número 14, ¿qué medida de canaleta necesito yo? Gracias a esta tabla nosotros vamos a poder ubicar la medida de canaleta que necesitamos para estos 5 cables del número 14. Por ejemplo, aquí les doy una ayuda, un dato. Mira, me voy aquí, tengo los cables, tengo cable 12, 14, 16, 18, incluso por aquí tengo cables UTP, los coaxiales y de fibra óptica. Tengo aquí los tipos de cable en posición X se podría decir, y aquí en el eje Y tenemos lo que son las medidas de canaletas, ¿no? Desde 10 por 10 hasta 100 por 45. Ubico, cable 14. ¿Cuántos cables número 14 quiero albergar en una canaleta? 5. Tengo aquí 5 cables número 14, entonces, ¿qué medida de canaleta necesito? La tabla me dice que con una canaleta de 20 por 12 va a ser suficiente para poder albergar estos 5 cables, ¿no? Tenemos aquí mayor número de conductores y diferentes medidas de conductor. Igual esta tabla nos va a ayudar en muchos casos, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto es el espacio que nosotros debemos considerar a la hora de llenar una canaleta? Eso lo vamos a tocar en el siguiente webinar. Pero ojo que esta tabla ya está considerando el espacio que tiene que quedar disponible. Porque te voy adelantando que por ningún motivo tú debes ocupar el 100% de la capacidad de la canaleta. Hay un porcentaje que se tiene que respetar según norma. Entonces ahí espero que ya le hayan tomado el pantallazo. Es de mucha utilidad esa tablita. Vamos a ver la temperatura de operación de este producto. Este producto puede operar a temperaturas que van desde los menos 5 grados hasta los 60 grados centígrados. Es decir, puede tolerar climas muy fríos como puede tolerar climas muy cálidos. Incluso si es que instalas la canaleta de repente en una cocina en donde hay mucho calor, el producto te puede tolerar hasta 60 grados centígrados. Aunque la recomendación es no trabajar la canaleta a más de 40 grados centígrados, esta canaleta ha sido fabricada de tal forma que te está tolerando hasta 60 grados centígrados de temperatura. ¿Correcto? Hay otras canaletas pues que con el exceso de calor se terminan achicharrando, se deforman, como otras en el caso de instalaciones en donde hay mucho frío, de repente en la sierra, lugares en donde hace mucho frío, muchas veces la canaleta se termina resecando, ¿no? Se cristalizan, se parten, entre otros factores. Aquí comentarles el grado IP que posee la canaleta. Eso justamente lo comenté en un inicio cuando dije que el producto era muy hermético. Cuando hablamos de los bichitos, la cucarachita, el polvo, la humedad, eso ahí tiene que ver con el grado IP del producto, ¿correcto? IP significa qué tan hermético es ante el ingreso de partículas sólidas y líquidas. Un IP42, les comento que va a ser más que suficiente para una canaleta que va a ser utilizada en una instalación de interior o una instalación a la intemperie. ¿Existen productos con IP superior? Sí existen IP55, IP68 por ejemplo, pero no en canaletas, sino por ejemplo en enchufes industriales que van a ser sometidos a ambientes más agresivos, se podría decir. Un enchufe industrial, por ejemplo, muchas veces recibe chorros directos de agua porque está en obra, muchas veces tiene que ser sumergido también en charcos, recibe pisadas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, un IP42 es más que suficiente para esta canaleta, que no va a permitir que ingresen polvo, humedad, ni tampoco insectos. En cuanto al grado IK, que tiene que ver con la robustez del producto, es decir, que tanto soporta golpes, impactos, caídas, pisadas, estamos viendo que este producto posee un IK 10. Y si nos basamos en la tabla que estamos viendo a continuación, vamos a observar que el IK 10 es el valor máximo de la tabla. Entonces, esto garantiza que el producto cuenta con una alta robustez. Esta es una prueba que se realiza en laboratorio también. Básicamente consiste, aquí nos da los datos que se han aplicado para esta prueba. Nos dice que se emplea una pesa de 5 kilos y se suelta a una distancia de 40 centímetros. Entonces, esto está generando una energía de 20 joules
y la canaleta conserva sus propiedades, es decir, no se deforma, no se quiebra, ni se altera ninguna característica del producto, ¿correcto? Entonces, un producto muy robusto, muy sólido. Bueno, con esto estaríamos culminando la capacitación del día de hoy. Como les dije en un comienzo, ¿no? Para hablar de una canaleta que muchos vemos hoy, es un plástico que se pega en la pared. Este producto cuenta con infinidad de características que nos ha tomado tiempo mencionarlas el día de hoy y aún tenemos mucho más de qué hablar en cuanto a cómo instalar la canaleta, cómo calcular el espacio y las certificaciones que tiene el producto, ¿no? ¿Qué pruebas ha pasado y en qué consisten estas pruebas? Todo eso lo vamos a ver en el siguiente webinar, así que los invito nuevamente a que nos acompañen en el siguiente webinar que vamos a tener la próxima semana, ¿correcto? Si es que alguien tuviera alguna pregunta, alguna consulta, la puede hacer a través del chat y yo gustoso respondo sus consultas. Bueno, estoy leyendo aquí en los comentarios que me dicen que la tabla no se ve, que está un poco borroso. Están preguntando si es que van a enviar si vamos a enviar el contenido de la capacitación del día de hoy. Lo que yo sé es que se va a otorgar un certificado, pero no hay problema. Yo coordino para que esa presentación se le hagan llegar a sus correos también. No hay problema. Y ahí, bueno, van a poder encontrar esta tabla, que va a ser de mucha utilidad. José Fernando Elías está preguntando si es que la canaleta posee protección para exteriores, ¿no? Es decir, para la humedad y rayos UV, sí, cuenta con esa protección, justamente ya lo había mencionado. No hay problema, aquí la canaleta tú la puedes utilizar en una instalación interior como en una instalación a la intemperie. Anthony Steve nos pregunta costo. Bueno, los costos yo no los tengo, pero recuerden, miren, nuevamente voy a colocar aquí la promoción del día de hoy para los que nos acompañaron desde un inicio. Tenemos una promoción que consiste en un 5% de descuento. Se está acá. Tenemos esta promoción que consiste en un 5% de descuento en la tienda virtual, ¿correcto? De AXA. Lo que tienen que hacer es ingresar a la página que están viendo ahí, www.axa.com.p, y entre el día de hoy y el día de mañana van a encontrar un 5% de descuento en todos los productos de la línea Dexo. ¿Correcto? Les comentaba que no hay un monto mínimo ni tampoco un monto máximo. Ingresen ahí y aprovechen esta promoción que está muy buena. La procedencia del material, me pregunta Mauro Ureta. Bueno, estas canaletas están fabricadas en Colombia, ¿correcto? A la hora de que hablé de Schneider Electric, que tiene presencia en más de 100 países, comenté que tenemos más de 200 plantas a nivel mundial también. Entonces, en este caso, estas canaletas están fabricadas en la planta de Colombia, proceden de Colombia. A ver, veo que hay muchas preguntas. Herbert Nieves nos pregunta, las canaletas, deseo saber si es que hay colores de acuerdo a la pared de instalar. No, bueno, en realidad no vas a encontrar colores, solamente viene en color blanco. Sacamos por ahí una oferta que era en color negro, pero sacamos un número limitado. En realidad no sé si hay stock por ahí todavía, pero si tu pregunta se refiere a que si tenemos colores azul, verde, por ejemplo, para distintos colores de pared, no. Solamente blanco o por ahí podrías encontrar el color negro. No hay más colores. Pedro Muñoz nos pregunta si las canaletas son libres de halógenos. Bueno, no se ha hecho una prueba que compruebe exactamente que es cero halógeno, pero ya con esta prueba que yo comenté del producto Green Premium o certificación Rose, eso aquí garantiza que el producto no es contaminante para el medio ambiente.
y al haber pasado también por la prueba de flamabilidad, al, digamos, decir que es un producto autoextinguible, prácticamente estamos hablando de un producto que viene a ser cero halógeno, ¿no? Pero esto de cero halógeno más que nada está presente en los conductores eléctricos, más que en el caso de las canaletas. A ver, Derki nos pregunta cuáles son las medidas de las canaletas. Mencionaste de 10 por 10 hasta 100 por 45. Y las intermedias, bueno, entre las intermedias puedes encontrar 20 por 12, 25 por 25, 40 por 25, 60 por 40. Digamos que esas son las intermedias. Tenemos más, pero esas son las que tienen mayor rotación, mayor salida. Igual ahí cuando yo les comparto el material en la tablita van a poder observar cuáles son estas referencias. Nos preguntan las propiedades del adhesivo. Dice, las propiedades del adhesivo se mantienen cuando se instala en el techo. ¿Se puede pintar? Sí, se puede pintar, no hay problema. Les comentaba que la cinta doble faz que posee el producto está fabricado con una esponja que está encapsulada, de tal forma que no permite que pueda ingresar los líquidos, ¿correcto? Porque estas cintas doble faz que muchas veces encontramos en otras marcas o en otros productos de canaleta, ¿qué es lo que pasa cuando le cae el agua aquí, por ejemplo? Muchas veces esta esponja que está detrás del pega-pega comienza a chupar la humedad y eso hace pues no que se reseque el pegamento y se termina cayendo. Esta esponja que está detrás del pegamento tiene una doble capa protectora y justamente va a evitar de que el pegamento pueda chupar la humedad. Entonces sí, con tranquilidad tú puedes pintar y no hay problema, ¿no? A menos que les zampes ahí 1 kilo de pintura, ¿no? No creo que pueda suceder eso, pero sí, normal, la canaleta va a pegar. ¿En qué tiendas encontramos los productos? Nos pregunta George. George, justamente aquí en la presentación que estamos mostrando en pantalla puedes encontrar estos productos, ¿no? Es AXA, tienes la página www.axa.com.p. Aprovecha la promoción que estamos ofreciendo, 5% de descuento en toda la línea Dexo. Así es. Bueno, creo que no hay más consultas, sino observo buenos comentarios. Hay muchas personas que tienen buena experiencia con el uso de estas canaletas. En realidad sí, es un producto que es de gran calidad. Te ofrece mucha facilidad de instalación, tiene valores agregados, ¿no? Como la cinta de alta adherencia, tienes la película protectora, tienes el retenor de cables, entre todas las características que hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces, es un producto que al costo que posee, en realidad te brinda muchos beneficios. Bien, entonces con eso estaríamos finalizando la charla del día de hoy. Estén atentos porque la próxima semana vamos a tener una segunda parte en donde vamos a entrar a detalle en lo que son características de instalación, dimensionamiento de la canaleta, como normas y certificaciones que posee el producto. ¿Correcto? Muchas gracias por su participación el día de hoy. Cuídense mucho y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.